Bueno, ahora sí, continuamos, porque ya ahí estuvimos viendo y trabajando algunas cuestiones de sucesos argentinos, el Reporter Eso, Telenoche, cómo fueron cambiando los noticieros desde el nacimiento en el cine los jueves antes de cada función, hasta llegar a la década del 60-70, en donde una pareja de conductores no solo daba la noticia, sino que también generaba comentarios y comenzaban a ver móviles en vivos. Pero Marcela Farre, que la estuvimos nombrando hace un ratito, dice que las fronteras entre la realidad y la ficción, o en los noticieros o en los programas informativos, que hay reportajes, noticias, etcétera, hoy están como muy difuminados. Esto lo podríamos denominar como un híbrido. Se ha dado, ¿qué significa la palabra híbrido? Una unión, una mezcla entre géneros, entre el género tradicional del noticiero y el género de la ficción que tenía que ver más con la novela, con el humor. Es decir, que el híbrido es la unión de dos cosas y esa unificación genera algo nuevo, algo diferente. Por eso que Marcela Farré nos dice que el uso de recursos narrativos de tipo cinematográfico en las noticias puede resultar muy pero muy eficaz. ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad de comunicar de una forma más amena, más entendible para quien está recibiendo este mensaje. Sin embargo, vamos a hacer una aclaración, la utilización de estas técnicas puede conducir a quien está dando la información a falsear bastante la realidad, ¿no? Porque quiere generar un espectáculo, quiere generar un entretenimiento. Y a veces se dice de más, no se chequea mucho la información, se genera la espontaneidad, lo urgente, lo último para tener la primicia y llegar antes que el resto. A veces se dicen cosas que no son tan ancladas a los hechos, tan cercanas a las fuentes primarias y originales de la noticia, al acontecimiento. Hecho y acontecimiento. El hecho es lo que ocurre, el acontecimiento es cuando el medio toma ese hecho y lo cuenta. Es decir, que Eliseo Verón, que tiene derecho al acontecimiento, es un texto que él escribió, plantea que hay una diferenciación entre un hecho y acontecimiento. Hecho es lo que ocurre, mientras que acontecimiento es lo que se cuenta de lo que ocurrió. Esto en relación a la comunicación. En otras ciencias, acontecimiento puede tener una variación de interpretación. Bueno, se puede generar confusión, obviamente, en las personas que reciben el mensaje con esta utilización de distintos géneros unidos. Y cada vez es más difícil que se pueda distinguir entre lo que es la ficción y lo que es la realidad. Se ficcionaliza la información. Se la hace más interesante, más entretenida, se produce una realidad, pero de una manera más dinámica y cautivadora. Se utilizan a veces elementos dramáticos, cómicos y suspenso, que son propios de la ficción. Muchos especialistas denominan a este fenómeno como neonoticiero y lo definen como una mezcla, como decíamos recién, un híbrido de entre varios géneros tradicionales que se destacan el documental dramatizado y la película basada en hechos reales. La neotelevisión, por lo tanto, define un cambio de discurso del medio hacia una lógica de captación del espectador. Cambio que se observa definitivamente, si bien ya había comenzado un poco antes, pero se observa definitivamente en la década de los 90, con la progresiva privatización de los diferentes canales, de las diferentes cadenas de televisión. No vamos a hablar específicamente de las privatizaciones, pero tengamos en cuenta que los 90 fueron una época de grandes privatizaciones de empresas que antes eran del Estado. Y la mayoría de los medios eran estatales, salvo Canal 9, que fue el primer canal privado, que era de un tal Alejandro Romay, muy conocido, productor de teatro y de televisión, que generó un montón de éxitos televisivos, que en la dictadura militar del 76 se le expropió el medio, que a la vuelta de la democracia se le devolvió, es decir que en los 80, 84, 85, Canal 9 fue el primer canal privado de nuestra televisión, para los 90 privatizarse Canal 11, Canal 13,
Y Canal 2, tengamos una particularidad, que se emitía en la ciudad de La Plata, no era un medio nacional, por lo general en los 80 tenía poca visión, también hubo una crisis de energía en la que los canales tenían que comenzar más tarde la programación, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una cuestión de historia más de los medios, que vamos a ir trabajando en otros momentos, pero Canal 2 era de La Plata hasta que después se hizo nacional y fue el último en privatizarse y es el actual América TV que todos conocemos. Bueno, a partir del modelo de las network o cadenas estadounidenses donde se da el gran cambio en la forma de contar las noticias. El neo noticiero, el noticiero actual, es un programa con sus propias convenciones. Bueno, si ustedes leen el artículo que yo les di, los conductores se saludan, se abrazan, son cómplices, hacen chistes, también son cómplices con el espectador, hay como un ida y vuelta. Los reportajes ya son muy distintos, hay entrevistas, hay recreaciones, hay simulaciones, hay como relatos de suspenso, aparecen imágenes, sonidos, lenguajes cada vez más simbólicos, que a veces hay metáforas, hay cuestiones que remiten a textos previos o a textos que van a estar por venir. Se genera expectativa en el próximo bloque, y nunca se contó la noticia y la vamos a ver mañana, y es como una novela en entregas, ¿no? Como que las noticias las cuentan en partes y en el próximo bloque y luego, y bueno, como por partes, ¿no? Genera expectativa. Se ve el alrededor, los decorados, las mesas de los que trabajan, el detrás de escena, ¿no? Los que están generando ese programa, los productores, la mesa de debate. Bueno, también se promueve la participación de la audiencia, incluso dentro del mismo programa, antes por medio de un teléfono y una llamada en vivo, ahora con las redes sociales, con un móvil en la calle. Le vamos a preguntar a los vecinos cómo la están pasando, qué están sintiendo, desde el balcón, le ponemos el micrófono. Bueno, un montón de cosas. Esta participación, ida y vuelta, hay una proximidad con esta audiencia, con este telespectador. ¿En qué? En los temas. Muchas veces los medios toman lo que la gente habla en las redes sociales y pasan a hablar de esos temas que a veces no eran la agenda de estos medios. Agenda, tema que veremos más adelante, que es una de las teorías de la comunicación. Bueno, se pasa del dominio privado e íntimo a hacer noticias, se muestran cosas que antes quizás no se mostraban, se informa desde, bueno, como les decía, desde la calle, hay proximidad, bueno, es un discurso muy distinto, se disuelven las fronteras entre los géneros. Y como dijimos, hay una hibridez, una hibridación, es un género híbrido entre distintos géneros y distintos formatos. Y así es como hablamos de la ficcionalización de las noticias. Los usos propios de un lenguaje ficcional audiovisual van a estar imperando, van a ser dominantes en la narración de la información. El resultado, como decimos, es un resultado de unión que va a generar atractivo y va a ser por momentos espectacularizante, porque se busca esto. Bueno, vamos a ver algunos videos de esto. Como podemos ver, tenemos en primer momento una cámara oculta que hizo Telenoche Investiga a el padre Pedro, un reconocido sacerdote en los 80 y 90, que a partir de esto se generaron varios problemas judiciales. Veámoslo, esto era algo nuevo, es algo de la Neo Televisión. Hola, muy buenas noches. Estamos en vivo, esto es Telenoche Investiga, el programa. Son exactamente las 11 de la noche y vamos a estar hasta las 12. Puede llamarnos desde ahora hasta las 12 de la noche al 4999-0000. Gracias otra vez por estar ahí, por estar despierto, por permitirnos hacer nuestro trabajo. Muy buenas noches, Juan. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Tenemos hoy dos investigaciones. Ahora vamos a hablar de un formato distinto, ¿no? Un formato de entrevista en lo que el notero va corriendo a quien se le va a hacer la entrevista. No había una entrevista pautada de antemano, se lo sorprende en un lugar determinado. Este es el ejemplo, por ejemplo, de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte hasta el 2009, si no me equivoco.
que se le hacen preguntas comprometedoras en cuanto a la tragedia de Once que ocurrió en el año 2012, que fue un tren de la línea Sarmiento que se estrelló en la estación terminal o en el inicio del ferrocarril Sarmiento. La empresa era privada, se daban subsidios, hubieron un montón de temas. Veamos qué pasaba con Ricardo Jaimer cuando fue sorprendido por un notero de CQC. CQC, un programa que hablaba de los temas actuales, pero le daba un toque de humor. Punch. Bueno. No voy a hacer nota, muchachos. Es una tragedia, no se puede tomarlo. Eso le pregunto. No tengo ninguna responsabilidad, no soy funcionario. La justicia dirá, digamos, cuáles son las situaciones que se producen. ¿Cuál es su vínculo con los sicilianos? Ninguno. ¿Nunca tuvo vínculo con los sicilianos? Por supuesto, era la autoridad de aplicación de un contrato de concesión, nada más que eso. ¿Cree que controlaba bien a las concesionarias? No voy a hablar sobre un tema una tragedia tan naturaleza. Gracias. Pero le pregunto en la época que usted era funcionario, ¿usted cree que controlaba bien a las concesionarias? Hicieron todos los controles que correspondían. Hicieron bien los controles, ¿por qué pasó todo lo que pasó? Espéreme, Jaime, espéreme, porque tengo más preguntas. No voy a hacer ninguna. He salido a hacer un poco de gimnasia, muchachos, así que no voy a hablar. Ahora tenemos, por último, un docu-reality. ¿Qué es un docu-reality? Bueno, Susana Jiménez puede entrar en esto, veámoslo. Le está haciendo una entrevista, se encuentra en el living de ella, de Susana, en Telefe, con Wanda Nara cuando estaba comenzando a ser muy reconocida en los medios y que era conocida por algunas cosas que ella había contado. Esto es lo que se va a conocer como una gran espectacularización de la noticia, ¿no? Un documental reality. ¿Qué queremos decir? Bueno, mezclamos el reality show con un documental y generamos esta hibridez también en esto. Veámoslo. Preguntar tantas cosas, pero cuando te preguntan cuál es tu oficio, ¿vos qué contestás? Modelo, vedette, actriz, Y en realidad empecé como modelo y ahora tengo la oportunidad de hacer un montón de cosas. Hasta estoy estudiando canto, así que imagínate. No me digas. ¿Y todo por qué fue, Wanda? ¿Y qué sé yo? ¿Es Wanda Nara o Wanda solo? Wanda es el nombre y Nara es el apellido. Ok. ¿Y por qué fue Wanda? ¿Por qué? ¿Por lo que te ocurrió? Y sí. ¿Fue un marketing eso de que eras virgen? Poquito. Muy bien. ¿Y pero a quién se Yo le no te ocurrió? voy a mentir, Susana. Mamita, ¿pero a quién se le ocurrió? A mí. ¿A vos? Estás bastante viva. Todo bien. Muy bien, volvimos. Ahora sí, hasta acá tenemos estos ejemplos. Vamos a ver como cierre de esta clase, antes de hacer el juego, un comparativo entre lo que se denominaba la paleo y la neotelevisión. Y veamos también cómo ocurre también a nivel mundial. Son videos que les sugiero, así que los tienen acá arriba en YouTube para que ustedes puedan visitarlos y los puedan ver. También los tienen anclados como hipervínculos en el texto escrito digital, ¿no? Texto escrito digital. Por último, vamos a jugar, vamos a Kahoot, que nos va a permitir hacer un repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Bueno, ha sido esto todo y vamos a divertirnos un rato y aprender de una manera diferente. Gracias, vamos a jugar.